Nunca he sido un hombre de clubs. Las luces estridentes, la música ahogando las palabras, el murmullo superficial de la riqueza que se exhibe sin propósito. Mi vida siempre ha sido el trabajo, las calles, la gente. Pero esa noche algo me empujó hasta la entrada del éxito. Música, intriga y tensión ligera. La limusina se detuvo. No era mía. Era de un viejo amigo, un colega que me había rogado que le acompañara a un evento. «Es importante, Elías», me dijo. «Una cuestión del ayuntamiento que se decide entre copas y sonrisas». Yo no confiaba en las decisiones tomadas entre la hipocresía y el champán, pero él insistió, y yo, ingenuo, accedí. Cena. Primer plano de mi mano envejecida y oscura abriendo la puerta del coche, con un traje pulcro pero sencillo. Luego, vista del imponente club iluminado. El club era todo lo que imaginaba, y más. Una fachada de cristal oscuro y acero pulido. Unas puertas enormes, de madera maciza, flanqueadas por pilares de mármol. Parecía un templo a la vanidad y al poder que yo, honestamente, nunca había deseado. Pero ahí estaba, y había una razón para mi presencia, una razón que ellos no veían, que no podían ver. Ambiente, sonido lejano de música de club, risas superficiales y el clic de tacones sobre el pavimento. Bajé del coche con lentitud. Mis articulaciones ya no respondían con la misma agilidad de antaño. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Había una fila corta, pero exclusiva. Jóvenes con trajes impecables, mujeres con vestidos que parecían esculpidos sobre sus cuerpos. Todos ellos rebosaban una confianza que a mí me resultaba ajena. O eso pensaban ellos. Me acerqué a la entrada. Había un hombre enorme, un gorila, como los llamaban, traje negro, brazos gruesos como troncos de árbol. La mirada fría y juzgadora se detuvo en mí. La piel se me erizó. Era una sensación conocida, demasiado conocida. El viejo picor bajo la piel, el de ser escaneado, medido, descartado. SFX, el crujido de las botas del guardia al girarse ligeramente hacia mí. «Buenas noches», dije, mi voz resonando con una calma que desmentía el nudo en mi estómago. Intenté una sonrisa educada, una de esas sonrisas que mi madre me enseñó. Siempre sé respetuoso, Elías, incluso cuando ellos no lo sean. El gorila no sonrió, no se movió, solo me miró, de arriba abajo. Un escrutinio lento y deliberado. Mis zapatos sencillos, aunque limpios. Mi traje oscuro, comprado en oferta, pero bien planchado. Mi cabello canoso, corto y prolijo. Mi piel oscura, que parecía absorber la poca luz que la calle ofrecía. «¿Tiene reserva?» Su voz era grave, seca, un muro de sonido. «Estoy con el concejal Vargas», respondí. «Él me espera dentro. Dijo que mi nombre estaría en la lista de invitados para su mesa». Elías Castillo. Eso era lo que esperaba que encontrara. Cena. Primer plano del rostro del gorila. Su expresión inmutable. Luego, mi mirada tranquila, pero firme. El gorila levantó una ceja. Una acción mínima, pero cargada de significado. Sacó una pequeña tableta. Deslizó el dedo por la pantalla. Sus ojos recorrieron la lista. 1, 2, 3 veces. La pausa se hizo tensa. Cada segundo un peso sobre mis hombros. Podía sentir las miradas furtivas de los que esperaban detrás de mí. Los cuchicheos ahogados. La vergüenza comenzaba a subir por mi cuello, pero la aplasté, la contuve, como siempre. «Lo siento, señor», dijo finalmente. La tableta volvió a su lado. La misma voz monótona, el mismo rostro impasible. «No hay ningún Elías Castillo en la lista del concejal Vargas». Un pequeño golpe, no en el cuerpo, en el espíritu. El concejal Vargas, mi amigo, mi colega, un hombre de palabra. ¿Se habría olvidado? ¿Habría pasado algo? Mi mente corrió a buscar excusas,
pero mi experiencia me decía otra cosa. Música. Un bajo sutil que evoca melancolía y una frustración contenida. Debe haber un error, insistí. Mis palabras eran un hilo fino. Quizás esté bajo otro nombre. Soy su asesor principal. Me necesita para la reunión sobre el proyecto de desarrollo urbano. Estábamos esperándonos aquí. La mentira piadosa del aquí era para no revelarle que él ya estaba dentro. El gorila se limitó a negar con la cabeza. Lento, implacable. Reglas del club, señor. Sin nombre en la lista. Sin entrada. Mi garganta se secó. Las miradas. Dios. Las miradas eran las que más dolían. No las del gorila. Él solo era un instrumento, sino las de los otros, los jóvenes, los ricos, los que se creían superiores. Algunos se reían, pequeñas risas silenciosas, cubriéndose la boca con la mano. Otros desviaban la vista con desprecio, como si mi mera presencia fuera una mancha. Un recordatorio incómodo de un mundo que preferían ignorar. Una chica rubia, con un vestido rojo escotado, me miró con una mezcla de lástima y diversión. Su acompañante, un hombre joven de pelo engominado, sonrió con suficiencia. El mensaje era claro. Aquí no es tu lugar, viejo. Silencio. Recordé a mi padre, de pie, frente a la puerta de una tienda que no le dejaría entrar. Las mismas miradas, el mismo silencio despectivo, los mismos argumentos velados, el código de vestimenta, la política de la casa, las reglas, siempre las reglas, que convenientemente solo aplicaban hasta algunos. La rabia, fría y antigua, comenzó a burbujear en mi pecho, pero la mantuve encerrada, apretada. No les daría el placer de verme explotar. No les daría la validación de su juicio. Me había prometido a mí mismo, hace mucho tiempo, que nunca les daría esa satisfacción. Entiendo, dije. Mi voz era casi un susurro, pero cargada de una firmeza que solo yo sentía. Las reglas son las reglas. El gorila se relajó un milímetro. Pensó que había ganado. Pensó que me marcharía, que me encogería y me iría, humillado, de vuelta a la oscuridad de donde, según ellos, había salido. SFX. El suave murmullo de la multitud reanudándose, alguien riendo cerca. Me di la vuelta lentamente. No les di la espalda de inmediato, no. Miré a la gente, a cada uno de ellos, no con desafío, sino con una calma que debió de descolocarlos. Pude ver cómo sus sonrisas se borraban un poco, cómo sus miradas se volvían un poco más inquisitivas. «Lo siento, señor», repitió el gorila. Su voz sonaba un poco más segura ahora, más autoritaria. Pensó que el asunto estaba zanjado. Montaje. Vistas rápidas de la fachada del club, mi rostro pensativo, las caras curiosas de la gente. El error no era mío, el error era de ellos. Siempre lo había sido. No me conocían, no sabían quién era yo, no sabían por qué estaba allí, y pronto, muy pronto, lo descubrirían. Mi presencia no era una casualidad, no era un capricho, era una misión, y una misión nunca se abandona por un portero arrogante, o por la ceguera de un club elitista. Respiré hondo. El aire de la noche era fresco. La humillación seguía ahí, como un alfiler, pero ahora se había transformado en algo más, en una quietud, en una decisión, en una determinación. No me iría. No todavía. Si no podía entrar por la puerta principal, habría otras maneras. Siempre las hay. Ellos no entendían el juego. No entendían que mi juego no se jugaba en sus términos. No se jugaba con sus reglas. Miré a la entrada del club una última vez. Las luces brillaban. Promesas de glamour y exclusividad. Promesas vacías, sucias. Y yo tenía el poder de exponerlas. Solo que ellos aún no lo sabían. Y la espera era parte de mi estrategia. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una llamada entrante, del concejal Vargas, justo a tiempo. Levanté la mano
indicándole al chofer de la limusina que me esperara. Había un plan. Y este pequeño contratiempo, esta pequeña humillación, solo lo había fortalecido. La noche apenas comenzaba. Música, tensión contenida, luego sorpresa y pánico, mi mano extendida, mi placa de concejal, brillando bajo la luz pálida de la entrada. El gorila se quedó mudo, su compañero igual. El gerente, que antes sonreía con desdén, palideció. Su mandíbula se soltó. Los ojos se le abrieron de golpe. El silencio se hizo pesado, como una piedra en el aire. La fila detrás de mí, expectante. Las risas dentro, apagándose poco a poco. «Concejal Samuel Elkins», dije, mi voz tranquila, demasiado tranquila. «Y vengo a realizar una inspección». No era una sugerencia, era una orden. Sus ojos se movieron, buscando una salida. No había ninguna. SFX. Murmullos que crecen. Luego, voces autoritarias. «Señores», continuó mi voz, firme ahora, «por favor, despejen la entrada». La fila empezó a retroceder. Algunos sacaban sus teléfonos. El gorila, el que me había mirado con tanto desprecio, bajó la vista. El gerente tartamudeó. «Señor concejal, ¿una inspección? Pero... ahora, ahora mismo», respondí. «Y tengo la corazonada de que no será una visita corta». El aire se llenó de un pánico sutil, un pánico que solo los culpables conocen. Me permití un pequeño respiro, un respiro que había esperado décadas para tomar. La humillación de hace unos minutos aún ardía, pero ahora tenía un propósito. Cena. El gerente, lívido, hace una llamada nerviosa mientras Samuel observa con calma. Entré. No tuve que pedirlo. Los gorilas se hicieron a un lado, como hojas al viento. El vestíbulo era opulento, demasiado. Oro, terciopelo, mármol, un falso brillo que no podía esconder la podredumbre. La música se detuvo. El murmullo de las conversaciones se apagó. Cientos de ojos, de pronto, sobre mí. Caras de asombro, de desconcierto, de irritación. Reconocí algunas. Hombres y mujeres de poder. Los mismos que me habían mirado por encima del hombro en innumerables ocasiones. Los que creían que sus privilegios eran un derecho divino. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, como puñales invisibles. Pero hoy, esos puñales no me harían daño. Ambiente. El eco de pasos en un salón repentinamente silencioso. Voces ahogadas de pánico entre el personal. Mis inspectores llegaron en minutos, tan eficientes como los había entrenado. Traían consigo sus carpetas, sus cámaras, sus formularios. Eran mi ejército silencioso. «Cierren las puertas», ordené. Mi voz resonó en el silencio. Nadie entra, nadie sale, hasta nuevo aviso. Los gritos de protesta no tardaron en llegar. «¿Qué está pasando? No pueden hacernos esto. Conozco al dueño. Mi abogado se enterará de esto». El gerente se acercó, tembloroso. «Señor concejal, por favor, esto es un malentendido». «¿Un malentendido?». Mis ojos lo perforaron. «Negar la entrada a un ciudadano por su apariencia, ¿es un malentendido? Operar con licencias caducadas o sin ellas es un malentendido». Hablaba con calma, pero cada palabra era un martillo. Sabía lo que buscaba. Lo había estudiado. Este club era un nido de irregularidades. Música, sospecha, investigación metódica. Un inspector de mi equipo se acercó al escenario. Alzó la voz. «Por orden del ayuntamiento, este establecimiento queda clausurado temporalmente. Todos los presentes deben evacuar el lugar de forma ordenada». La indignación se convirtió en caos contenido. Meseros apresurados, clientes recogiendo abrigos, rostros enrojecidos de ira. Vi a una mujer, con un collar de perlas, susurrar a su acompañante. Me señalaba. Su desprecio era palpable incluso a la distancia. Sonreí apenas, una sonrisa amarga. ¿Cuántas veces había sido yo el objeto de ese desprecio? ¿Cuántas veces
Me había tragado la rabia. Silencio. Hoy no. Hoy ellos se tragarían su vergüenza. No era venganza, no era el ojo por ojo, era justicia, era la ley. La ley que ellos creían poder doblar, romper, ignorar. Pero la ley, cuando se aplica con rectitud, es un arma poderosa. Mis ojos escanearon la multitud, buscando algo, a alguien. No, aún no. Era el momento de ese encuentro. Solo era el principio. La primera piedra. Cena. Samuel entra en la oficina del gerente, que se aferra a un teléfono. La oficina del gerente era un reflejo del club. Ostentación vacía. Cuadros caros. Un escritorio de caoba. Una vista impresionante de la ciudad. Él estaba al teléfono. Su voz, tensa, susurrando. Colgó al verme entrar. Su rostro, una máscara de sudor y miedo. ¿Qué necesita, concejal? Su voz, ahora servil. Sus libros, sus licencias, sus contratos. Dije, todo. Señaló un archivo. Aquí están las licencias. Las recogí. Las hojas estaban viejas, amarillentas, algunas evidentemente falsificadas. La licencia de bebidas, vencida hace 3 años. La de seguridad no existía. La de sanidad, una copia burda. Mis inspectores ya habían comenzado a tomar fotografías. Cada irregularidad era un clavo en el ataúd de este lugar. El gerente intentó desviar la conversación. Señor, podemos llegar a un acuerdo. Levanté la mano. Lo detuve en seco. No hay acuerdo posible cuando se trata de la ley, respondí. Y mucho menos cuando la ley se usa para humillar a las personas. Sus ojos se desviaron. Sabía a qué me refería. Recordé la mirada del gorila, el desprecio en los ojos del gerente, SFX, el chasquido de una cámara, el susurro de papeles. He estado observando este club, le dije, mi voz baja, por mucho tiempo. No es la primera vez que se niega la entrada a gente inocente. No es la primera vez que se quebranta la ley. El gerente tragó saliva. No tengo idea de qué habla, concejal. Oh, sí la tiene, insistí. Y la tendremos todos muy pronto. Me señalé la sien. Tengo una memoria excelente. Para las injusticias, sobre todo. Los inspectores encontraron más. Contratos de proveedores inflados, facturas sospechosas, una caja fuerte sin declarar. Este no era solo un club con problemas de licencias. Era una operación ilícita. Y alguien muy importante estaba detrás. Alguien a quien mi visita le dolería mucho. Montaje. Imágenes rápidas de documentos escaneados, sellos de clausura, Samuel firmando papeles, noticieros locales con titulares sobre el cierre del club. Salimos del club bajo las luces de la policía y las cámaras de los periodistas. No dije una palabra a los reporteros, solo una mirada de solemnidad. Dejé que los hechos hablaran por sí mismos. Dejé que el cierre forzoso fuera el titular. Dentro de la estación de policía, el papeleo era interminable. Cada formulario, cada declaración, cada firma, confirmaba la legalidad de mis acciones, confirmaba la justicia, pero también el peso de lo que estaba haciendo. No era solo un club, era un símbolo de ese poder oculto que creía estar por encima de todos. Mis compañeros de oficina me miraban con una mezcla de respeto y preocupación. Samuel, ¿estás seguro de esto?, preguntó mi asistente, Elena. Esto va a levantar ampollas muy grandes. Asentí. Lo sé, Elena. Y estoy preparado para ello. Miré por la ventana. La noche había caído sobre la ciudad. Pero para algunos, la verdadera oscuridad apenas comenzaba. El nombre del propietario del club ya estaba en mi lista. Un nombre familiar. Demasiado familiar. Un hombre que creía que su dinero y su influencia podían comprar el silencio. Y la impunidad. Pero yo sabía que se equivocaba. Este no era el final del camino. Era solo el principio de mi campaña. Y tenía un plan
que había estado gestando por años. Esto era solo el preámbulo, la punta del iceberg. Mañana, la ciudad despertaría con la noticia. Y yo, con una nueva determinación. La determinación de desenterrar todas las raíces de esa injusticia. Una por una, sin excepción. Mañana sería un día clave. Un día de llamadas. Un día para mover piezas en el gran tablero de ajedrez. Porque esto no era solo por mí. Era por todos los que habían sido humillados. Por todos los que no tenían voz. Y mi voz, ahora, resonaría fuerte. Para que nadie más tuviera que soportar lo que yo había soportado. Mi siguiente parada, muy temprano. Una visita inesperada para alguien que creía estar a salvo. Música. Melancólica y reflexiva, con un matiz de creciente determinación. La noche me envolvió. El rugido del motor era el único sonido que me acompañaba. Mi coche cortaba la oscuridad de la carretera. Cada farola, un breve destello. Y en ese flash fugaz, veía su rostro. El desprecio petrificado en la mirada del portero. La humillación, como un dardo helado clavado en el pecho. Ardía, una llama gélida que me consumía por dentro. Mis manos, firmes sobre el volante, sentían un hormigueo, un temblor apenas perceptible, no de miedo, sino de una ira contenida. Pensé en mi padre, en las cicatrices invisibles que llevaba, las puertas que le cerraron, no por falta de dinero, sino por el color de su piel, las cabezas que tuvo que bajar, no por humildad, sino por supervivencia. Yo siempre juré que mi camino sería diferente, que las injusticias de su época no serían las mías. Pero esa noche, en la entrada de la élite, el pasado se había repetido. Y yo, Elías, no estaba dispuesto a bajar la cabeza. Nunca más. Mi mente, lejos de la confusión, ya hilaba. El desprecio se transformaba en combustible, la vergüenza en un propósito afilado. Ellos no sabían la verdad. No sabían quién era yo realmente, ni lo que podía hacer. SFX, chirrido suave de neumáticos al detenerse en un garaje. Llegué a casa. La casa me recibió con su silencio acostumbrado. Mi refugio. Cerré la puerta. Un suspiro pesado escapó, cargado con el polvo de viejos agravios. No era solo la noche de hoy. Era el eco de décadas. Fui directo a mi estudio, mi pequeño universo de libros y decisiones. Encendí la lámpara de escritorio. La luz cálida, anclaje en la marea de mis pensamientos. Mis manos buscaron el cajón oculto, aquel donde guardaba los secretos de mi cargo. Mis dedos rozaron el frío metal, la placa. No la saqué. Solo sentí su contorno familiar, su peso, su promesa tácita de autoridad, la guardiana de un poder que raramente usaba para fines personales. Pero esto no era personal, o al menos no solo personal. Cerré los ojos. La imagen del club, reluciente, inalcanzable para algunos, reapareció. Sus risas, sus aires de grandeza, su ignorancia. Me senté en la silla de cuero. La rabia, lejos de apagarse, se había cristalizado en determinación, en una estrategia metódica. Ellos creían que me habían visto, creían que me habían juzgado, pero no habían visto al concejal Elías. No habían visto al guardián de la ciudad, solo vieron a un anciano. Mi mente, como un reloj suizo, ya calibraba cada engranaje del plan. Ambiente, sonido suave de papeles siendo manipulados. La mañana siguiente llegó con una calma engañosa. El café, negro y amargo, como el regusto de la noche. Fui al ayuntamiento. Vestía mi traje más pulcro, una armadura discreta. Mi rostro, una máscara tranquila de eficiencia. Saludé a mis colegas en los pasillos. Buenos días, concejal. Buenos días, don Elías. Sus voces, llenas de respeto, resonaban. Pero yo percibía un zumbido, un murmullo invisible en el aire. La duda me asaltó. ¿Alguien ya había oído la historia del incidente en la élite? Negué con la cabeza. Una reacción inconsciente. Era imposible.
o casi. La humillación había sido en un lugar público, sí, pero en una zona exclusiva, lejos de los ojos curiosos de la mayoría. Aún así, el aguijón seguía ahí, dentro de mí, punzante, recordándome. Cena. Plano de una mano, abriendo una pesada puerta de madera, revelando una oficina amplia y formal. Elías entra con paso resuelto. Mi oficina, mi santuario estratégico. Carmen. Mi voz cortó el silencio. Su respuesta llegó por el intercomunicador. Sí, concejal. Su tono era siempre profesional. Necesito que me busques todos los expedientes de licencias comerciales de los últimos 5 años, instruí. Hice una pausa, la mirada fija en un punto distante de la pared. En particular, todo lo relacionado con el club La Élite, permisos de construcción, inspecciones sanitarias, licencias de funcionamiento, contratos con la municipalidad, todo. Carmen guardó un breve silencio. Sabía que no pedía caprichos. Enseguida, concejal, respondió, su voz reflejando su habitual eficiencia. Colgó. Yo me acerqué a la ventana. La ciudad bulliciosa se extendía bajo mis pies. Una ciudad que yo ayudaba a gobernar, a proteger. Mis manos, las que anoche temblaron levemente, ahora estaban firmes. Mis ojos, antes llenos de vergüenza, ahora veían con una claridad implacable. Esto no era una simple vendetta personal. Era un acto de justicia. Por mí, por mi padre, por todos aquellos que, a lo largo de la historia, habían sentido ese mismo aguijón de desprecio. Esto no era venganza, era una lección necesaria, y yo, Elías, sería quien la impartiría. SFX, teclas de ordenador, suavemente, como si alguien buscara información con urgencia contenida. Mientras Carmen se sumergía en la tarea, sentí la necesidad de un breve respiro. Un cambio de escenario. Fui a la cafetería de la esquina, un lugar discreto y familiar. El aroma a café recién molido llenó el aire. Pedí un espresso doble. Necesitaba su fuerza, su amargura. Me senté en mi mesa habitual en un rincón apartado. Observé el ir y venir de la gente, las prisas de la vida cotidiana, sus risas, sus conversaciones triviales. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba la tempestad que se gestaba en mi interior. De pronto, un rostro conocido se hizo visible. Arturo, un periodista de investigación con un olfato innato para las historias, de esos que saben dónde buscar y cómo preguntar. Me hice el desentendido, pero él ya me había visto. Una sonrisa amable cruzó su rostro mientras se acercaba. Don Elías, qué grata sorpresa verlo fuera de su oficina. Su voz era afable, pero sus ojos, siempre inquisitivos, me escrutaban. Arturo, un momento de paz antes de la siguiente tormenta, supongo, respondí. Mi propia sonrisa una máscara. Se sentó frente a mí, sin invitación, pero con la confianza de un viejo conocido. ¿Tormenta? ¿Algún tema candente en el concejo, concejal? Negué con la cabeza, sirviéndome el café. No, Arturo, la política es la de siempre. Bebí un sorbo, aunque comencé, dejando la frase en el aire. He estado oyendo ciertos murmullos. Su ceja se arqueó, la señal de su interés picado. ¿Murmullos sobre qué, don Elías? Miré a mi alrededor. Una discreta simulación de cautela. Sobre ciertas irregularidades, establecimientos de lujo quizás, que operan con demasiada impunidad. Los ojos de Arturo se encendieron. Era el anzuelo. ¿Establecimientos específicos, concejal? Sonreí apenas, dejando el misterio. Un club, bastante exclusivo, con fama de ser intocable para el ciudadano común. Dejé que el nombre resonara en el aire no dicho. Arturo, astuto como siempre, no necesitó más. ¿La élite, quizás? Su tono era de un cazador que ha olido a su presa. Mi silencio fue mi confirmación.
Dicen que se las arreglan para evitar controles, para saltarse algunas normas. Trato preferencial. Me encogí de hombros, con gesto de... Solo digo lo que oigo. Son solo rumores, Arturo, pero los rumores, a veces, tienen una raíz profunda y corrupta. Él asintió lentamente, sacando su inseparable libreta. Gracias, don Elías. Siempre es un placer conversar con usted. Se levantó. Se fue. La primera semilla estaba plantada. No era el golpe definitivo, pero era el aviso, la señal. Ellos sentirían la presión. Desde diferentes flancos, la ciudad, sus rincones de élite, comenzarían a sentir una pequeña vibración. Música, más intensa, con un crescendo suave, un tono de suspenso calculado y ominoso. Regresé a mi oficina. Carmen había cumplido. Una pila de carpetas, gruesas y polvorientas, cubría la esquina de Viders, mi escritorio. Documentos, permisos, planes, contratos, todo lo relacionado con la élite y su funcionamiento. Empecé a revisarlos, uno por uno, con una calma metódica que contradecía la urgencia de mi corazón. Cada sello, cada firma, cada fecha, buscando la fisura, el detalle minúsculo, la prueba innegable. Las horas pasaron y el sol, cómplice del tiempo, comenzó su lento declive. Las sombras se alargaron en la oficina. Mis ojos, antes tensos por la lectura, ahora brillaban con una luz de descubrimiento. Ahí estaba. Un error, una inconsistencia, una pequeña omisión en un anexo, una fecha de renovación de licencia que no cuadraba con el registro de inspecciones, un permiso de ampliación que parecía haber sido aprobado sin los debidos estudios de impacto. Una puerta trasera, pequeña, casi imperceptible, pero existente. Mis labios se curvaron en una sonrisa amarga, casi de alivio. Era justo lo que buscaba. La confirmación de mis sospechas, la justificación legal para mi indignación. No era mi palabra contra la suya, era la ley, la verdad documentada, y yo la tenía, ahora, firmemente en mis manos. Ellos no sabían la tormenta que se había desatado. No tenían idea de las consecuencias de su desprecio, por negarle el paso a un anciano, solo por su apariencia. Estaban a punto de aprender una lección inolvidable. Pero no sería hoy. Hoy solo había encontrado la clave. Mañana comenzaría la verdadera confrontación. La ciudad dormiría, pero yo ya no. Mi mente, lejos de descansar, planeaba el siguiente movimiento, paso a paso. La justicia a veces es lenta, pero siempre llega, y a veces se presenta con la autoridad que pocos esperan. Música termina con una nota de anticipación y poder contenido, desvaneciéndose lentamente. Música melancólica y reflexiva, con un ligero matiz de resolución. El espejo me devolvió una imagen ajena. No era mi rostro habitual, sereno y curtido. Era un rostro cansado, marcado por las sombras de una noche larga, pero sobre todo por una humillación que aún quemaba. SFX. Sonido de grifo abriéndose, agua corriendo suavemente. El agua fría golpeó mi cara. No lavó la sensación, no limpió el recuerdo de esas miradas, el desdén en sus voces. Prohibida la entrada, como si fuera un niño, como si mi presencia pudiera contaminar su brillo superficial. Ambiente. El silencio de un apartamento vacío en la mañana. Sentí un nudo en el estómago. No era hambre, era la vergüenza, sí, pero también algo más, algo duro, pesado, una rabia fría que se había asentado en mi pecho. No explosiva, no destructiva, una rabia lenta, metódica. Silencio. Me vestí lentamente. Cada botón, cada pliegue de la camisa era un acto consciente. Hoy no sería un día cualquiera. Hoy empezaría la construcción de algo que ellos no esperaban. Música se vuelve más grave y determinada. Mi oficina era mi santuario. Las paredes llenas de planos, de leyes,
de fotos de una ciudad que yo ayudaba a moldear. La placa de concejal sobre el escritorio brillaba bajo la luz de la mañana. Una pequeña pieza de metal que representaba años de servicio, de lucha, de voz para los que no la tenían. Cena. Mano del protagonista rozando su placa en el escritorio. Mi mirada se posó en ella. No era solo un adorno, era una herramienta, un recordatorio de que mi autoridad no era solo un título para decorar eventos, era un compromiso, una responsabilidad. SFX, teléfono de oficina sonando, luego descolgándose. Concejal Ríos, dígame. Era una llamada de rutina, un asunto de permisos para una nueva obra en el distrito. Escuché, tomé notas, di instrucciones. Mi voz era firme, tranquila, pero mi mente estaba en otro sitio. Estaba repasando mentalmente los pliegos de condiciones, las normativas municipales, las cláusulas. Emocional BIAT, la sensación de control, de entender el engranaje. Cada palabra que pronunciaba me recordaba el poder que tenía en mis manos. El poder de afectar vidas, de regular espacios, de garantizar el orden y la justicia. Sobre todo, la justicia. Un eco de mi propia voz me confirmó una verdad. Mi indignación no era solo personal, era colectiva. TIS, un documento olvidado en un cajón que había firmado hacía años, resuena en su mente. Música, tensión sutil. El café estaba casi vacío. Era mi lugar para pensar, para escuchar sin ser escuchado. Me senté en mi mesa habitual, en un rincón discreto. Pedí un americano, negro, sin azúcar, como el sabor de la mañana. SFX, cuchara golpeando taza, murmullo distante de un café. Mi asesor, Marcos, llegó puntual. Siempre lo hacía. Un hombre joven, brillante, con una mente legal afilada. Él no sabía la historia completa. Solo una parte, una versión descafeinada. Marcos, empecé, mi voz baja. Necesito tu opinión sobre un asunto hipotético. Digamos que un establecimiento ignora ciertas normativas, de acceso, de trato al público. Social pressure. Otros comensales, el barista. La conversación debe ser cautelosa. Él me escuchó, frunciendo el ceño pensativamente. Le describí el incidente, omitiendo los detalles personales. Lo presenté como un caso genérico de discriminación, de abuso de poder en una puerta. Emocional beat. La frustración al tener que camuflar el dolor, pero también la satisfacción de convertirlo en estrategia. Marcos asintió. Depende de la normativa, concejal. Hay licencias, permisos de apertura, códigos de conducta. Una infracción puede llevar a multas, a suspensiones, incluso a la revocación. Sus palabras eran frías, lógicas, pero para mí eran una brújula. Tiase. Marcos menciona una ley específica sobre la integridad moral de los establecimientos que yo mismo había impulsado. Música. Un ritmo más investigativo y metódico. El departamento de urbanismo era un laberinto de pasillos y expedientes. Archivos que contenían la historia de cada ladrillo, cada permiso, cada metro cuadrado de la ciudad. Fui allí, con una excusa de rutina. Un chequeo general de la documentación de varios establecimientos en el distrito. Ambiente. El zumbido de ordenadores, el susurro de papeles, voces distantes de funcionarios. Nadie sospechó. Yo era el concejal. Tenía derecho a revisar lo que quisiera. Mis ojos, sin embargo, no buscaban cualquier cosa. Buscaban patrones, buscaban debilidades. Acción. Mi mano se desliza sobre legajos empolvados, buscando nombres, fechas, detalles aparentemente irrelevantes. Un formulario aquí, una firma allí. Las licencias de bares, restaurantes, clubes nocturnos, nombres de propietarios, de sociedades anónimas, un rompecabezas cuyas piezas empezaban a encajar lentamente. Emocional beat. La sensación de ser un arqueólogo de la burocracia, desenterrando la verdad.
encontré una pequeña discrepancia en los planos de evacuación de un local cercano. Un detalle menor, apenas una formalidad, pero me dio una idea. Si ese local tenía una falla, ¿quién más? ¿Y qué tan cerca estaba del club que había pisoteado mi dignidad? TIS. El nombre de una sociedad holding se repite en varios permisos. Uno de ellos, sorprendentemente conectado a un alto funcionario. Silencio. La lámpara de mi escritorio era el único punto de luz en mi oficina ya avanzada la noche. Los papeles se amontonaban frente a mí. Copias de licencias, planos, informes de inspección. La información que había recopilado. SFX, sonido de teclado de ordenador, clic de ratón, el crujido ocasional de papel. Mi mente trabajaba sin descanso, conectando nombres, fechas, direcciones. Los propietarios del club que me había negado la entrada no eran figuras públicas directas. Era una red de sociedades, de inversores, una telaraña. Acción. Mis dedos trazan líneas en un mapa de la ciudad, uniendo puntos, marcando conexiones. Pero había un nombre que se repetía, un apellido. Y ese apellido estaba ligado a una gran empresa constructora. Una empresa con contratos millonarios con el ayuntamiento. Una empresa que dependía en parte de mis decisiones y las de mis colegas en el concejo. Emocional Viat. La indignación se transformó en una claridad fría, una estrategia definida. La humillación no había sido solo mía. Había sido un insulto a la autoridad que representaba, un desafío a los principios que defendía. Y ahora tenía las herramientas para responder, no con violencia, sino con la ley, con la justicia. TIS. Una sonrisa helada se dibuja en mis labios al encontrar la conexión entre la empresa constructora y un proyecto de ley que estaba a punto de votarse. Mañana empezaría la siguiente fase. Tenía que decidir cómo usar esta información, con qué fuerza, con qué propósito. Música, tensión contenida, luego alivio sombrío. El rostro del gerente palideció. Sus ojos, antes desafiantes, ahora estaban fijos en la placa. Concejal de la ciudad. Mi nombre grabado. El emblema del ayuntamiento. Su mandíbula se relajó. SFX, murmullo de sorpresa. Luego, silencio tenso. Place. La entrada principal del club. Acción. El gerente intentó recuperar la compostura. Balbuceó una disculpa que sonó hueca. Su mano se extendió, incierta. Social pressure. El guardia de seguridad se encogió. La fila de clientes, antes impacientes, ahora observaba con una curiosidad incómoda. Los murmullos se apagaron. Algunos sacaron sus teléfonos. Emotional beat. Una calma helada me envolvió. La rabia se disipó, reemplazada por un propósito gélido. No era venganza, era justicia. No era personal, era un deber. TIS. Esa insignificante pieza de metal había volteado el mundo de todos. Silencio. Mi voz, sorprendentemente serena, lo cortó. He intentado entrar pacíficamente. Me han humillado. Me han negado el acceso por mi color de piel. Ahora, el club será inspeccionado. Completamente. Ambiente. El zumbido silencioso de un lugar donde la música ha sido cortada. Place. Todavía en la entrada. Pero la atmósfera había cambiado. Acción. El gerente intentó refutar. Sus palabras se ahogaron. Yo ya había marcado un número en mi teléfono. Mi asistente respondió al instante. Las instrucciones fueron claras. Social pressure. Los clientes que esperaban se dispersaron. La curiosidad se transformó en miedo a la implicación. Las cámaras de los teléfonos seguían grabando. La noticia ya viajaba. Emotional beat. No había lugar para la negociación. El momento de la decencia había pasado. Sentí el peso de mi responsabilidad. Era por todos los que no podían levantar la voz. TIS. Lo que seguiría no era un simple control de rutina,
música. Percusión pesada, lenta, imparable. Place, la acera afuera del club. Acción. En minutos llegaron 2 vehículos, el de inspección municipal y una patrulla policial. No eran disimulados. Sus luces parpadeaban, anunciando su presencia. Social pressure. La multitud crecía. Vecinos, transeúntes, la gente que seguía la historia en sus teléfonos, los primeros destellos de los flashes de los periodistas. Emotional beat. Ver las autoridades llegar fue un alivio extraño. Una confirmación silenciosa de que mi palabra tenía peso. La ciudad no ignoraría esto. TIS. El club no solo perdería una noche de ingresos. Cena. Plano general del club, con vehículos de emergencia y gente agolpada. Place. Dentro del club, los inspectores ya estaban trabajando. Action. El gerente, ahora rodeado por agentes, intentaba explicar, gesticulaba. Sus argumentos se desvanecían ante la mirada metódica de los inspectores. Cada licencia, cada permiso, cada área del club era examinada. Social pressure. Los clientes, que aún estaban dentro, fueron instruidos a desalojar el lugar. Sus quejas, sus caras de fastidio, se mezclaban con el undistil por pánico de los empleados. Emotional beat. Observaba en silencio. Cada persona que salía, cada queja, me recordaba la fragilidad de un privilegio construido sobre la exclusión. Sentí una punzada de tristeza, pero también de resolución. TIS. Los secretos de este lugar no tardarían en revelarse. SFX, voces de mando, puertas que se cierran, el murmullo de una multitud. Plaz. De vuelta en la acera, frente a las cámaras de los noticieros locales. Acción. Me pidieron una declaración. Mi voz era clara, sin titubeos. Expliqué los hechos, el abuso, la negación, la posterior acción. Social pressure. Decenas de micrófonos se acercaban. Las luces de las cámaras me cegaban. Los periodistas gritaban preguntas sobre discriminación, sobre el futuro del club. Emotional beat. Era un momento de exposición total. Mi cansancio se hizo más evidente bajo los focos, pero cada palabra era un ladrillo en el muro de la justicia. Era mi deber. TIS. Este era solo el preludio de un terremoto en la élite de la ciudad. Música. Melodía de piano, reflexiva y un tanto melancólica. Ples. Mi oficina en el ayuntamiento, al día siguiente. Tierra Action. Los primeros informes llegaron a mi escritorio. No era solo la discriminación. Había un rastro de infracciones, permisos vencidos, problemas de seguridad, quejas laborales no resueltas. El gerente había intentado sobornar a uno de los inspectores. Social pressure. Mi equipo legal y mis asistentes trabajaban incansablemente. El teléfono sonaba sin parar, de todas partes. Emotional beat. Una sensación de confirmación. Mi intuición no había fallado. El incidente en la puerta era solo la punta del iceberg. La ira contenida se transformó en una voluntad de hierro. TIS. La caída de este club arrastraría a más de uno. Ambiente. El ajetreo sutil de una oficina con llamadas en curso. Plez. Una cafetería concurrida, cerca del ayuntamiento. Acción. Abrí el periódico. Mi foto en primera plana. El titular gritaba: concejal denuncia discriminación y cierra club de élite. La historia ya era viral. Social pressure. A mi alrededor, la gente discutía la noticia. Algunas voces con indignación, otras con escepticismo, pero todos hablaban de ello. Susurros de racismo y poder. Emotional beat. Una extraña dualidad. Mi rostro era público, pero mi dolor era privado. Sentía el peso de la opinión pública, una carga que, por primera vez, no era solo mía. TIS. Los verdaderos responsables de este sistema aún no habían sentido el calor. Silencio. Plash. Mi casa, el estudio en silencio, por la noche.
Acción. Repasé los documentos, los nombres de los propietarios, de los inversionistas, las conexiones con otros negocios de la ciudad. Un entramado que se revelaba poco a poco. Social pressure. La quietud de mi hogar. El silencio solo roto por el crujido de las páginas. Pero sabía que afuera, la ciudad estaba en mínimo en día ebullición. Emotional bait. El cansancio me invadía los huesos. Había dormido poco, pero la visión de la justicia, de un sistema más equitativo, me mantenía en pie. No podía permitirme fallar. TIS. El club era solo el primer capítulo. La verdadera lucha apenas comenzaba. Música, melancólica y reflexiva, con un toque de suspense. Ambiente, sonido tenue de cubiertos y copas, murmullos distantes. Nos sentamos en una esquina discreta. Observaba. Era un ritual para mí. Ver cómo la red de sus privilegios se deshilachaba, puntada a puntada. En un restaurante de lujo. Los vi entrar. Los dueños del club, el señor y la señora Valdés. Sus sonrisas, antes amplias y seguras, ahora eran delgadas y forzadas. Buscaban esa mesa en la ventana, su mesa habitual. El maître, un hombre que los había atendido por años, se acercó con una reverencia que carecía de su habitual calidez. Sus ojos, antes llenos de deferencia, ahora eran fríos, casi distantes. «Su reserva, señores Valdés». «Ah, lo siento. Parece haber una confusión. No está en la lista de hoy». La voz del maître era suave, pero cada palabra era un golpe. Vi el rubor subir por el cuello del señor Valdés. La señora Valdés apretó los labios. «Pero si llamamos hace una semana», dijo ella, con una nota de desesperación en su voz. «Lo lamento, señora. El restaurante está completamente lleno esta noche. Quizás... ¿podríamos acomodarlos en la barra? ¿Por un breve tiempo?» Era una humillación sutil, pero pública. Otros comensales, susurros flotando como humo. Las miradas furtivas. Sabían, todos sabían. Era la caída. No sentí satisfacción. No la amarga dulzura de la venganza. Solo una quietud, una confirmación. La justicia era lenta, pero implacable. Su imperio se estaba desmoronando, no por mis manos, sino por las consecuencias de las suyas. Recordé el frío en sus ojos aquella noche, el desprecio en cada gesto, y mi resolve se afianzó. Silencio. La forma en que el maître los miró, con una fugaz chispa de comprensión en sus ojos, me dijo que había algo más que un simple escándalo, algo que circulaba en sus círculos, un rumor, una verdad a medias. Música, más oscura, con un ritmo constante, casi un tic-tac. Ambiente, el ligero crujir de papeles, el zumbido de un ordenador. Las horas se extendían. La noche traía una paz engañosa a mi estudio. Montañas de documentos, cartas de apoyo, mensajes de gratitud, y entre ellas, cartas anónimas. Algunas, amenazas vacías. Otras, extrañas. En mi estudio. Las luces tenues arrojaban sombras sobre mis papeles. Era tarde. El silencio era peso, solo interrumpido por el clic suave del bolígrafo contra el papel. Las palabras de la gente, sus historias, habían brotado de las grietas. Personas que habían sufrido un trato similar. Jóvenes a quienes se les había negado oportunidades. Familias desahuciadas. La soledad de mi oficina. Era un refugio, pero también un recordatorio de la inmensa responsabilidad. Esta lucha no era solo mía. Se había convertido en la lucha de muchos. Sentía el peso de esa confianza. El cansancio. Era una manta gruesa. Quería descansar, pero sabía que no podía. Recordaba las noches en vela de mi esposa. Su paciencia, su fortaleza, su voz, tranquila y sabia, resonando en mi mente. La verdad siempre encuentra su camino, hijo, pero hay que ayudarla un poco. No podía ceder, no ahora. Demasiado estaba en juego. Levanté una carta anónima.
sin remitente. Estaba escrita a mano, con una letra temblorosa pero clara. No era una amenaza. Era una pista, un nombre, una dirección. Busque a El Tejedor en los viejos registros de la ciudad, decía. Él lo sabe todo. SFX, sonido de papel arrugándose suavemente luego de un teclado. Música, se vuelve más inquisitiva con pizzicatos ligeros, ambiente, murmullos de voces bajas, el teclear esporádico de un ordenador, el aroma a café y ley. Una mezcla peculiar. Me senté frente al abogado principal del ayuntamiento, un hombre de maneras austeras y mirada penetrante. La mesa de caoba reflejaba el tenue sol de la mañana. En la oficina del abogado municipal. Hablábamos de cifras, de licencias, de permisos. Un expediente grueso reposaba entre nosotros. El nombre del club, el Elite, parecía casi irónico ahora. Los permisos de construcción y sanidad del club son extraños, comenzó el abogado ajustándose las gafas. Hay fechas que no cuadran, firmas que parecen copiadas y algunas inspecciones clave simplemente desaparecieron del registro. Abogados, asistentes. Y el implacable peso de la ley. La conversación era técnica, llena de jerga legal, pero el mensaje era claro. Esto no era solo un caso de discriminación. Había un esqueleto más grande en el armario. Evasión fiscal, sobornos, irregularidades urbanísticas, un nido de corrupción bajo la superficie pulcra. La indignación volvió a mí, fría y precisa. No fue solo un acto de racismo, fue el síntoma de un sistema podrido. Mis puños se apretaron bajo la mesa. Pero esta vez no era una rabia ciega, era una determinación nueva, calculada. Esto era una oportunidad, no solo para cerrar un club, sino para limpiar más, para desmantelar una red. Música, tensión contenida, crescendo sutil. El abogado levantó la vista del expediente. Este patrón lo hemos visto antes, concejal, en otros negocios asociados a la misma familia de inversores. ¿No es un incidente aislado? Es un modus operandi. Silencio. Ambiente. Voces animadas de la gente. Risas de niños. El bullicio de un mercado. El sol de la tarde filtrándose entre los puestos. El olor a fruta fresca, a pan recién horneado. Sonrisas, abrazos, historias. Me sentía más en casa aquí que en cualquier sala de juntas. En el mercado popular del barrio. La gente se acercaba. Me estrechaban la mano. Algunos solo querían darme las gracias. Otros, sin embargo, compartían sus propias heridas. Una mujer joven me contó cómo le negaron un ascenso por su apellido. Un hombre mayor, cómo lo echaron de un restaurante por su aspecto. La comunidad, sus miradas, sus palabras. Eran un coro de voces, cada una resonando con una experiencia similar. La tristeza compartida era palpable, pero también una increíble fuerza colectiva. Me recordaron el propósito más profundo de esta lucha. Sus esperanzas eran mi combustible. Gracias, concejal, dijo una anciana, sus ojos arrugados por la sabiduría y el tiempo. Me tomó la mano, sus dedos delgados y firmes. Nadie nos había escuchado antes. Nadie se atrevía. Sus voces eran mi motor. Sus historias, mis recuerdos, me decían que no estaba solo, que mi voz ahora no era solo la mía, sino la de muchos. Decidí que debía ser digno de esa confianza, que debía usar esta plataforma para algo más grande. SFX, sonido de la multitud, luego un susurro. La anciana me apretó la mano de nuevo. Luego soltó una pequeña nota doblada en mi palma. Una vez abierta, solo había un dibujo rudimentario, un ojo. Me miró fijamente, con un brillo en la mirada que me dio escalofríos. El tejedor no es fácil de encontrar, susurró, pero el ojo todo lo ve. Música, misteriosa, con cuerdas bajas y lentas, ambiente, el silencio reverente de una biblioteca, el susurro ocasional de páginas, el polvo de los siglos,
el olor a papel viejo, las estanterías imponentes, llenas de historias, de datos, un laberinto de conocimiento, el lugar perfecto para desaparecer y para encontrar. En la biblioteca municipal. Horas se volvieron en un solo borrón. Mis dedos se movían por índices, por libros de actas municipales antiguos. Buscaba el nombre de El Tejedor, la pista de la carta, la imagen del ojo. Cada documento que abría era una pieza, un pequeño fragmento del mosaico. Los nombres se repetían, los patrones se hacían evidentes, conexiones que antes eran invisibles, ahora comenzaban a tejerse. El silencio imponente de la biblioteca. Los ojos ocasionales de otros lectores que pasaban, algunos curiosos, otros indiferentes. Pero para mí, cada hoja, cada línea, era una revelación. La frustración de lo oculto, la claridad que emergía de la neblina del tiempo. Una rabia fría se asentaba en mi estómago, pero también una emoción contenida, la de estar al borde de una verdad explosiva. Decidí que debía ser meticuloso. Cada detalle importaba. Cena. Un primer plano de un dedo recorriendo una página amarillenta, deteniéndose en un nombre subrayado a lápiz. SFX. El roce de una página al pasar, un suave ajá. Ahí estaba. No como propietario, no como directivo, sino como beneficiario oculto en un viejo contrato de cesión de terrenos, firmado décadas atrás. Un nombre poderoso, un apellido conocido. No el tejedor, directamente, sino alguien que definitivamente movía los hilos, alguien que parecía intocable. El ojo que todo lo mínimo extinta veía. Música. El suspense se intensifica. Un pulso rítmico, grave y lento. Ambiente. Sonido de la ciudad de noche. Tráfico distante. El motor suave del coche. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces por las ventanillas de mi coche. El motor roncaba. Un sonido familiar que me arrullaba. Pero mi mente no podía descansar. En mi coche, de vuelta a casa. El asiento de cuero me envolvía, pero la verdad que llevaba conmigo era una carga más pesada. Las piezas encajaban, formando un cuadro que no era agradable, un cuadro de poder, influencia y corrupción arraigada. La información, el nombre, el ojo que todo lo veía, era una arma, poderosa, peligrosa. La soledad del coche. El mundo exterior seguía su curso, ajeno a lo que yo sabía, a lo que había descubierto. Me sentía en el umbral de algo inmenso. La pregunta no era si la usaría, sino cómo y cuándo. ¿A quién afectaría? ¿Cuántas vidas más se verían sacudidas? Silencio. Sentí el vértigo de lo que se avecinaba, el peso de una decisión que podría cambiar el rumbo de muchas cosas. No había vuelta atrás. No podía acobardarme ahora. Debía ser valiente, muy valiente. Mi mente ya trazaba el siguiente movimiento. Era arriesgado. Podría destruir más de lo que construía. Pero la injusticia no podía seguir impune. Música. Un solo de violonchelo, profundo y melancólico, con un final abrupto y abierto. Part 7. Música. Tensión contenida. Ritmo lento pero persistente. Lugar. El juzgado. Una sala pequeña. El aire pesado. Acción. El abogado de la defensa, con una sonrisa fría, interrogaba a la testigo. Ella era una joven exempleada del club. Su voz temblaba. Contaba cómo los filtros de entrada eran en realidad un código racista. Presión social. Los ojos del juez seguían cada movimiento. Los periodistas garabateaban. Mi abogado, a mi lado, respiraba hondo. La sala, expectante. Emocionalidad. Sentí la rabia subir. La misma rabia de aquella noche. Pero debía mantener la calma. Esta joven era valiente. Se arriesgaba mucho al hablar. Recordé mi propio miedo, tantos años atrás, cuando nadie me escuchaba. No dejaría que la rompieran. Mi mirada se fijó en la defensa. Una promesa silenciosa. Tis. Ella mencionó un nombre.
El señor Gutiérrez, dijo. Él nos daba las instrucciones. Decía que venían de más arriba. El nombre no era del dueño del club. Era alguien más. Alguien con mayor poder. Silencio. Microescena. 2. Ambiente. Sonido de papeles al ser hojeados. Tecleo suave. Lugar. Mi oficina. Pilas de documentos. Expedientes empolvados. Acción. Mi mano temblaba ligeramente al sostener el informe. Un análisis detallado de los permisos de construcción y licencias comerciales de la ciudad. Buscaba patrones, nombres repetidos. El nombre de Gutiérrez apareció más veces de lo esperado. No solo en el club, en proyectos de vivienda, en licitaciones de servicios. Presión social. Mi joven asistente me observaba. Sus ojos llenos de admiración y un poco de preocupación. Sabía que estábamos cavando hondo. Demasiado hondo para algunos. Mi secretaria me trajo un café. Su gesto, un recordatorio de que no estaba solo en esto. Emocionalidad. El cansancio me pesaba. Días y noches así. Pero cada documento abierto era una chispa. Una injusticia expuesta. No era solo el club. Era un entramado, una telaraña de influencia y exclusión que se tejía por toda la ciudad. Sentí la urgencia de desvelar cada hilo. TIS. Entre los documentos encontré un acuerdo de inversión, un consorcio de empresas, todas con lazos indirectos a Gutiérrez, y un inversor clave, una fundación benéfica con un nombre muy respetado en la ciudad, pero con cuentas dudosas. Era un disfraz. SFX. Suspiro profundo. Arrastrar de silla. Microescena 3. Música solemne con tintes de desafío. Lugar: la sesión del Concejo Municipal. Un salón abovedado. Banderas colgando. Acción. Me puse de pie. Mi voz resonó con claridad. Presenté una moción para revisar todos los contratos municipales con empresas que mostraran patrones de exclusión discriminatoria. No mencioné nombres, pero todos entendieron. Las miradas se cruzaron. Algunos concejales, incómodos, bajaron la vista. Presión social. El alcalde, sentado en el centro, mantenía un rostro impasible, pero noté la tensión en su mandíbula. Los otros concejales susurraban. Algunos se rieron en voz baja. La cámara de televisión enfocaba mi rostro. Emocionalidad. Me sentí aislado por un momento, rodeado de lobos, pero luego vi la gente en la galería pública, sus ojos llenos de esperanza, sus rostros de todos los colores. Mi lucha no era solo mía, era por ellos, por una ciudad más justa. La indignación me dio fuerzas. Hablé con autoridad. TIS. El concejal Moreno, un hombre que siempre se había mostrado neutral, se aclaró la garganta. Propuso posponer la votación. Necesitamos más tiempo para estudiar la moción, dijo, pero sus ojos buscaron fugazmente al alcalde y luego al lugar donde solía sentarse Gutiérrez en otras reuniones. Un indicio de alianza. Silencio. Microescena. 4. Ambiente. Ruido suave de tazas. Murmullo de conversaciones en segundo plano. Lugar. Un café pequeño. Esquina discreta. Mesa junto a la ventana. Acción. Un hombre mayor, con gafas y un sombrero, se sentó frente a mí. Era un ex empleado de la municipalidad, ahora jubilado. Habló en voz baja. Gutiérrez es solo un peón, concejal, susurró. El verdadero poder está en los que le permiten operar, los que se benefician. Me entregó un sobre Manila, delgado, casi vacío. Presión social. La gente pasaba afuera, voces lejanas. Una camarera nos miró de reojo. La privacidad era una ilusión, pero la necesidad era real. Emocionalidad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya lo sospechaba. Pero escuchar la andacistise, confirmación, ver el miedo en los ojos de este hombre, lo hizo real. ¿Quién era más arriba? ¿Qué tan grande era esta red? Sentí la carga, pero también la confirmación de que estaba en el camino correcto.
Su valentía, un eco de la mía. Tis. Dentro del sobre solo había una foto, antigua, en blanco y negro. Mostraba a Gutiérrez joven, junto a un grupo de hombres sonrientes, entre ellos el actual alcalde, y un rostro que no reconocí de inmediato, pero que tenía un aire de autoridad inconfundible. Un nombre estaba escrito en el reverso, casi ilegible: el fundador, SFX, el crujido del sobre, el roce del papel fotográfico. Micro escena 5. Montaje. Imágenes rápidas de la ciudad. Gente caminando, un edificio alto, un cartel publicitario, un rayo de sol sobre un mural. Luego, el rostro del narrador, pensativo. Lugar. Las calles del centro. Mi coche, en un semáforo. La ciudad, vibrante y ruidosa. Acción. Miré la foto de nuevo. El fundador. El hombre que no reconocí. Su rostro. Su pose. La forma en que los demás lo miraban en la foto. Era el epicentro, el que realmente movía los hilos. Comprendí que no solo estaba lidiando con un club racista o con un concejal corrupto, estaba enfrentando a un legado, una ideología. Presión social. La gente cruzaba la calle, sus vidas ajenas a la trama oscura que yo intentaba desenredar. El claxon de un coche me sacó de mis pensamientos. La cotidianidad, un velo. Emocionalidad, un agotamiento profundo, pero también una claridad aterradora. El camino se alargaba, se hacía más peligroso, pero ahora sabía a quién buscar. No era un capricho personal, era la estructura misma de la discriminación en esta ciudad. Y yo, un concejal, un hombre negro con una historia de humillación, era el único que podía destaparla. No podía fallarles. Tis. Esa noche, la foto permaneció en mi escritorio, el nombre borroso en el reverso. Me propuse encontrar al hombre detrás del título de El Fundador. Su caída sería el verdadero comienzo, pero sabía que él no caería fácilmente. Música, lenta, majestuosa, con un toque de melancolía y resolución. Cena. El narrador mira por la ventana de su oficina. La ciudad iluminada bajo la noche. La foto sobre su escritorio, su rostro en un primer plano de perfil, pensativo y determinado. Me quedé hasta tarde. La ciudad dormía, pero la verdad aún estaba despierta. El fundador, un nombre susurrado, pero con el peso de toda una historia. Tenía que descubrirlo todo, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. La justicia tenía un largo camino por delante. Música. Cuerdas tensas, melancólicas pero con un hilo de resolución. Mis abogados estaban exhaustos. Habían trabajado sin descanso. Cada apelación, cada tecnicismo legal, lo habíamos superado. Cena. Documentos apilados en una mesa de caoba. Manos con guantes blancos de un notario sellando un documento final. Place. La oficina de Munonecienzen Abogados, un lunes por la mañana. Action. La última sentencia fue inapelable. El club, esa fortaleza de prejuicios, se declaró en bancarrota. Era el final oficial. Social pressure. Los abogados me miraban. Había expectación en sus ojos. Querían ver mi reacción. Emotional beat. Sentí un nudo en el estómago. No era júbilo. Era el peso de una victoria necesaria, pero triste. Tantas vidas dañadas por la arrogancia. Atis. Su caída financiera era solo el principio. La verdadera bancarrota era moral. SFX. Sonido de papel, siendo firmado con un floreo. Luego, silencio seco. El informe detallaba las pérdidas. Millones de dólares. Patrocinadores retirados. Contratos cancelados. El nombre del club, sinónimo ahora de discriminación. Música más sobria, reflexiva. Place. Mi estudio en casa, por la tarde. Action. Encendí el televisor. Un noticiero local. Hablaban de ellos, los dueños, sus rostros, antes intocables, ahora desdibujados por la vergüenza. Social pressure.
La voz del presentador era fría, implacable. Detallaba cómo sus otras empresas estaban siendo boicoteadas, cómo sus círculos sociales se desmoronaban. Emotional Beat. No pude evitarlo. Recordé la sonrisa burlona del portero, el desprecio en los ojos del gerente. Pensé en todos los que habían sufrido allí antes que yo. Atis. Se decía que el edificio estaba a la venta. Pero ¿quién querría comprar un monumento a la intolerancia? Cena. Primer plano de un televisor antiguo. La imagen de un edificio clausurado en la pantalla. La justicia, pensé, a veces no es rápida, pero es implacable, especialmente cuando se le da una voz. Ambiente. El murmullo distante de una ciudad que no se detiene. Place. Una calle concurrida del centro, al atardecer. Action. Pasé en mi coche frente a lo que una vez fue el club. Las luces apagadas. Un cartel de se alquila, se vende descolorido en la ventana. Las puertas selladas con tablones. Social pressure. Otros coches pasaban, indiferentes. Pero yo no lo era. Vi el reflejo de mi propio rostro en la ventanilla, mi expresión grave. Emotional beat. Recordé la humillación, pero también el momento de mi decisión, esa quietud que precede a la tormenta. Había sido difícil, aguantar, esperar, Atis. Ese edificio, ese lugar de dolor, tenía que transformarse en algo distinto, algo para todos. Silencio. El silencio alrededor del antiguo club era ensordecedor, un silencio que hablaba volúmenes. Del fin de una era. Cena. Un edificio oscuro, sin vida, con el cartel de se vende, casi ilegible por la noche. Mi teléfono sonó. Era mi asistente. Había una reunión en el ayuntamiento sobre el futuro de un cierto distrito. Música, inspiradora, con un toque de esperanza y determinación. Place. La sala de conferencias del ayuntamiento a la mañana siguiente. Acción. Me senté a la cabecera de la mesa. Frente a mí, arquitectos, urbanistas, líderes comunitarios. Sobre la mesa, planos. Y el mapa del distrito incluía el antiguo club. Social pressure. Mis colegas me escuchaban. Había respeto en sus miradas. Sabían lo que había pasado. Sabían lo que esto significaba. Emotional beat. Sentí una ola de propósito. Mi voz era firme. Propuse un centro comunitario, un espacio de aprendizaje, un lugar donde nadie sería rechazado. Atis. Este no era el final. Era solo el principio de una nueva lucha. Una lucha por la dignidad de todos. SFX. Suave murmullo de aprobación, el roce de papeles. No hay victoria completa si no se siembra algo nuevo, algo mejor. Cena. Mi mano señala un punto en el mapa donde solía estar el club. Luego, un plano general de la mesa, con todos asintiendo. La injusticia no se borra, pero se puede transformar en una lección, en una oportunidad, para que nadie más tenga que bajar la cabeza. Nunca más. Música, sube, épica, pero con sensibilidad. Si esta historia te conmovió, deja tu like ahora mismo. Ayuda muchísimo al canal. Comenta aquí abajo. ¿Crees que debía contar la verdad en ese momento o esperar? Y suscríbete para no perderte la próxima historia, porque lo que sucede después lo cambia todo.